en este tema porque finalmente se conoció la sentencia por el homicidio de la joven del departamento de Lavalle, Johanna Chacón. Mariano Luque, único imputado, fue declarado culpable y recibió una condena de 24 años de prisión. Estamos con nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo, para ampliar un poco más la información. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Y vamos a aprovechar la presencia en nuestro estudio del fiscal que llevó adelante esta causa durante el proceso del juicio, Alejandro Iturbide, para hacerle algunas consultas y avanzar sobre este tema de la sentencia que, como decía, se conoció ayer. Fiscal, buenas tardes, le agradecemos por estar con nosotros. No tienen por qué, gracias. Primero le pido una opinión sobre la sentencia, si era lo que ustedes esperaban. Bueno, la sentencia en términos generales sí, porque es una sentencia, una pena muy dura, y yo decía ayer que para mí, para el Ministerio Público, es muy importante que sea por unanimidad, es decir, que los 3 jueces hayan acordado esto, y en definitiva, en términos, digamos, del quantum de la pena, es muy alta porque como él ya tenía la condena, el imputado ya tenía la condena por el homicidio de Soledad Olivera a 12 años de prisión. En definitiva, ellos, cuando dictan esta sentencia condenatoria, lo condenan a una pena de 32 años, que en la práctica lo vuelve bastante parecida a la prisión perpetua, que era lo que había pedido el Ministerio Público. Por eso es que, en términos generales, sí estamos conformes. ¿Van a esperar los fundamentos de la sentencia? ¿Piensan hacer alguna presentación o lo van a evaluar después? En todos los casos es hasta una cuestión, digamos, institucional conocer esos fundamentos, porque la sentencia está dividida en 2 partes, la parte dispositiva y los fundamentos que se dan al 5.º día hábil, y en realidad nosotros expusimos, cada parte expuso su posición, pero la sentencia es la que termina poniendo blanco sobre negro qué cosas son las que han quedado fijadas y cómo han quedado fijadas, así que por supuesto que la vamos a analizar en profundidad. Fiscal, usted tomó esta causa sin tener ninguna relación con toda la primera etapa de la investigación. ¿Cuáles fueron las complejidades que advirtió en esta investigación que lleva muchos años y que ha sido un poco dificultosa? Sí, si bien es cierto que no tuve intervención alguna en la primera parte, en la de la investigación, sí tengo excelente relación con los fiscales que les ha tocado intervenir en esta causa, tanto el doctor Garay como la doctora Ríos, en distintas instancias, así que tenemos comunicación permanente con ellos. Y básicamente la complejidad estaba en poder llevarle al tribunal información certera, concreta, porque como la causa empieza siendo una averiguación de paradero, hay muchas diligencias que se hacen justamente para dar con el paradero de Johanna Chacón. Entonces, había muchos testimonios que se fueron descartando porque figuraban en la investigación, pero no son importantes para el juicio. Personas que les pareció ver algo en un determinado lugar, que escucharon un comentario, porque son importantes para el paradero, pero no para el homicidio. Entonces, esa fue básicamente la tarea. Fiscal, se generaron algunas críticas, inclusive desde acá también las hicimos, porque se sustanciaron muchas pruebas durante todo este proceso. ¿Por qué no nos explica por qué se hicieron incluso pruebas que ustedes tenían o material que tenían desde el 2012 o que estaba en manos del Ministerio Público Fiscal? Yo creo que en una entrevista también que habías pedido en una instancia anterior, yo refería que la investigación penal preparatoria solamente apunta a poder armar una acusación y que sea sólida respecto de una persona y para que pueda pasar a la instancia del juicio. Pero no necesariamente tiene que estar todo agotado allí, no está previsto el procedimiento así, porque si no, no tendría razón de ser el juicio, cuando en realidad es a la inversa, porque las personas que en definitiva van a decidir sobre la causa son estos 3 jueces del debate. Y a ellos hay que producirles la prueba, a ellos hay que convencerlos de que la prueba existe y es contundente, porque son ellos los que van a dictar la sentencia condenatoria. Entonces, yo no sería tan crítico con esto de que la investigación no se hizo bien o que las pruebas estaban desde un primer momento y nadie las vio, porque no es así. En realidad, acá hay una cosa muy importante en esta causa que veo que la has seguido desde un primer momento y te conta, que es que la testigo presencial de estos hechos ha dado la versión de lo que realmente ha ocurrido cuando ha logrado ella
salir de este grupo familiar, porque era una persona de escasísimos recursos, de muchísima vulnerabilidad, y en definitiva, cuando se ha visto fuera de ese ambiente y con un determinado contexto de cobijo, es cuando ha podido explicar cómo han sucedido las cosas. Entonces, a partir de allí se empiezan a resignificar toda una serie de elementos de prueba. Fiscal, ¿qué peso tiene una investigación que ustedes llevan adelante, todo el reclamo social que ha significado que esta causa se conozca, que el nombre de Johanna Chacón se conozca y que un poco impulse a la justicia a no abandonar una investigación en serio, ¿no? Sí, existe ese interés social, y bueno, es saludable también que así sea, porque no es un hecho cualquiera, es un homicidio de una niña de 13 años, así que siempre en un caso como este hay ese reclamo social. Y yo decía también en otras entrevistas que ese seguimiento o esa presión, si se quiere, en buenos términos, muchas veces la realiza la misma familia, que se constituye en querellante, el grupo familiar está muy afectado por lo que les ha ocurrido. Y bueno, en este caso, al tratarse ella de una chica que prácticamente no tenía familia, por cómo fue su infancia, otros tomaron la bandera de esta situación y han llevado adelante ese reclamo. Pero los medios a veces no siguen muchos otros casos de homicidios que lamentablemente hay en los tribunales a diario, pero esa presión o ese reclamo está de parte de las familias. Doctora, ayer Silvia Minoli e incluso muchas de las mujeres que han llevado adelante esta lucha siguen reclamando que la justicia tenga perspectiva de género en el tratamiento de los temas y en las sentencias. ¿Cuál es su opinión y si esto está cambiando hacia el interior de la justicia según su punto de vista? Sí, yo creo que sí, es una cuestión de una construcción social que también nos debemos todos. Y hay, digamos, muchas medidas que se han tomado dentro del ámbito de la justicia, en este caso en particular porque, por ejemplo, la primera sentencia condenatoria, ustedes lo saben, respecto de Mariano Luque por el homicidio de Soledad Olivera, fue absuelto en una primera instancia, y hemos tenido todos, yo creo que todos los operadores, en este caso en particular, hemos tenido esa visión al analizar la prueba, y al tratar de buscar los elementos de prueba, considerando que eran dos mujeres muy vulnerables, muy pobres, prácticamente abandonadas a su suerte, las que están allí, y eso explica por qué se producen estos homicidios en esa finca y prácticamente 6 años después, más de 6 años después, no se puede dar con los cadáveres. Doctor, la última consulta que le hago es si los operadores judiciales hacen alguna autocrítica respecto de esta doble vara de la justicia de la que habla la sociedad y que a veces nosotros también reclamamos, teniendo en cuenta que cuando la víctima está en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, como pasó por ejemplo en el caso de Soledad Olivera, la justicia no actúa tan rápidamente como en otros casos. ¿Cuál es su opinión y si cree que hay una autocrítica al respecto? Bueno, yo creo que esto ya se ha analizado en instancias anteriores, es decir, hubo una crítica muy fuerte en su momento de cómo comenzó y cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron en el caso de la desaparición de Soledad Olivera. En otro ámbito creo que incluso hubo una denuncia ante el jury de enjuiciamiento, de manera que no me corresponde a mí hacer una valoración en ese sentido, pero se toman a diario toda una serie de iniciativas para que no hayan errores o de existir, digamos, sea un margen mínimo. El Ministerio Público, por ejemplo, ahora está conformado con fiscalías especializadas, de manera, y hay muchos canales de comunicación. Yo escuchaba ayer a la directora o a la exdirectora Minoli haciendo referencia a qué importante es que la gente no sea sumisa, no se calle las situaciones, porque eso también hace que los operadores, a pesar de que estamos atiborrados de casos de distinta índole, no dejemos de prestar atención a las situaciones que son acuciantes para distintos grupos sociales. Entonces, yo creo que hoy por hoy, con el nivel de comunicación que tenemos, todos los canales que haya abiertos, es muy difícil que quede una situación tapada o olvidada, si se quiere. Lo último sí que le pido es cuál es el camino ahora de esta causa para que quede definitivamente firme, si este hombre, Mariano Luque, tiene que cumplir efectivamente 32 años de prisión. ¿Por qué no nos explica, por favor, eso? Sí, los pasos siguientes desde el punto de vista del procedimiento, es decir, una cuestión más técnica, serían esperar los fundamentos de la condena.
y hacer un análisis desde el Ministerio Público y también los querellantes, que en esto hay una cuestión también estratégica que uno tiene que considerar, es si al haber pedido la pena de prisión perpetua, pero en definitiva al haber condenado por 32 años, es conveniente o no plantear un recurso y que la sentencia no quede firme, porque eso llevaría, y te consta porque has estado durante todo el juicio, a tener que hacer el juicio de vuelta, todas las medidas de prueba, los testimonios que se recibieron, todos los exámenes que se hicieron, por ejemplo, respecto de la hermana, que yo nombré que era una víctima indirecta de esto porque había visto el homicidio de su hermana y había sufrido durante más de 3 años presiones terribles para no hablar de esto. Y lo que uno busca respecto a esas personas es evitar la revictimización, es decir, evitar que otra vez sean sometidas. Entonces, esto, por lo menos en estas pocas horas que han pasado desde el dictado de la sentencia, me llevan a la reflexión de si realmente es conveniente recurrir para que se tenga que hacer todo el juicio de vuelta y exponerla a ella a toda esta situación. Y de parte también de los querellantes, que ellos seguirán instrucciones de quienes los han convocado. Doy por casi descartado que las defensas sí van a recurrir porque la pena es muy alta y se recurre a menudo penas muy leves, así que esta sentencia condenatoria seguramente la Corte analizará si lo que se ha hecho es correcto y si el dictado de la sentencia de los jueces está conforme a derecho, y ahí la sentencia queda firme y el condenado definitivamente tiene que cumplir estos 32 años. Saben ustedes que a la finalización, el último periodo de una condena, el condenado puede pedir ya ciertos beneficios, pero eso está sujeto a toda una serie de requisitos que son bastante estrictos del sistema carcelario, como son que tenga buena conducta, que no tenga sanciones disciplinarias. Son situaciones, digamos, hoy por hoy es muy aventurado decir cómo va a ser eso dentro de aproximadamente 30 años, porque también estamos en presencia de una persona que tiene una personalidad agresiva, explosiva. Esto ha quedado demostrado en dos juicios, entonces no sé cómo va a ser el comportamiento de él dentro del penal. Fiscal, le agradezco muchísimo por haber venido y seguimos con vos, Lucas. Este caso, bueno, vamos a seguir todas las instancias, como dice el doctor, que todavía quedan.